bueno. Entonces hoy vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que tome el control de esta reunión, que nos ayude, que tome el control de la mente de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, reconocemos nuestra necesidad de ti. Espíritu Santo, tú eres la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, de que no estaríamos solos, sino que tú vendrías sobre nosotros, y que al venir sobre nosotros tú nos guiarías a toda la verdad. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta hora, guíanos a la verdad, que nuestros corazones y nuestras mentes se abran para ti, para entender el mensaje. Espíritu Santo de Dios, hoy tú estás acá, toma el control de cada niño. Espíritu Santo, por favor, toma el control de sus mentes, sus emociones. Haz que la palabra se empiece a sembrar en ellos y que la palabra empiece a dar el fruto necesario. Espíritu Santo de Dios, te entregamos toda carga. Si tienes preocupaciones, luchas, dígale: papito Dios, yo te entrego ahora mismo toda carga, te entrego toda aflicción en el nombre de Jesús, y te ruego que la palabra sea mi alimento, y que la palabra me dé fuerzas, me reanime, me revitalice, Espíritu Santo, y que en esta semana nosotros salgamos de este lugar para hacer luz a todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hace 8 días vimos el tema la fe que conquista, o la fe, esa era la otra, esa era la siguiente, la fe puesta a prueba. Yo decía, uy, me lo sé. Pues, ¿cómo le parece que no? Entonces, la fe puesta a prueba. Y hoy vamos a continuar con la serie de la fe. Hoy vamos a ver la fe que recompensa. ¿Cuántos saben que la fe trae recompensa? Amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 27 hasta el verso 31. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él 2 ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de allí, ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y la nueva versión, quisiera leerlo también en la nueva versión viviente, dice así: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente que no se lo contasen a nadie, pero ellos en camino salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Vamos hoy a mirar en este pasaje de las Escrituras. Note que Jesús en el pasaje anterior había sanado la mujer del flujo de sangre y había entrado a la casa de Jairo, donde había resucitado la niña. Entonces ahora sale de esta casa y empiezan a seguirlo nuevamente 2 hombres. Estos hombres estaban ciegos y ellos empezaron a clamar a Jesús. Ahora, en este caso vemos que Jesús había resucitado a la niña, y esos 2 hombres empezaron a decir: Jesús, hijo de David. O sea, ellos conocían las Escrituras, porque solo los que conocían las Escrituras sabían que el hijo de David iba a ser el que iba a traer redención. Entonces por eso ellos clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sabían que era el Mesías, y como Jesús lo había dicho en Lucas capítulo 4, en el verso 18, recuerde que los que conocían las Escrituras sabían que el Mesías vendría para dar vista a los ciegos. O sea, era algo que para ellos era normal. Los judíos esperaban a un Mesías.
y sabían lo que ese Mesías, sabían que venía de la casa de David y sabían que venía con gran poder y señales para libertar a los que estaban siendo oprimidos. Ahora, en la Biblia vemos que habla de ciegos, y en este caso parece ser que eran ciegos físicamente. Ahora uno dice, ¿sería ciego físicamente o sería espiritualmente? El ciego físicamente es el que ha perdido la vista, pero yo me pregunto, bueno, en esa época no habían como muchas ayudas en los andenes, en los pisos para uno poderse guiar, ¿cierto? Y el terreno era escarpado, había mucha escalera, o sea, no estaban los medios dados para que ellos pudiesen caminar. ¿Cómo siguieron a Jesús? Uno se pone a preguntar, y Jesús caminaba a buen ritmo, porque Jesús era un líder enérgico, ¿no? Y ellos lo siguieron todo el camino hasta la casa. Entonces uno se pregunta, esta ceguera de la cual ellos estaban clamando a Jesús que los liberara, ¿era una ceguera física o era una ceguera espiritual? Podría ser cualquiera de las dos, porque hay una ceguera espiritual de la que la Biblia habla en 2 Corintios 4:4, donde dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, la cual es la imagen de Dios. O sea, había una ceguera espiritual por la cual ellos no podían ver a Jesús, ellos no podían entender. En este caso podríamos mirar que podía referirse a la ceguera espiritual a la incapacidad de comprender las verdades espirituales y la necesidad de un Salvador. O sea, cuando una persona está ciega espiritualmente, ellos se pueden considerar bien, se pueden bien físicamente, tengo economía, no necesito de un Salvador. Y hay mucha gente que conoce de la palabra de Dios, pero viven una vida contraria a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que están ciegos espiritualmente. Miren que Jesús en Mateo 15:14 llama a los fariseos, les dice guías ciegos, indicando que ellos tenían conocimiento legalista, pero no les permitía ver la verdad de quién era Jesús. Pero ustedes son guías ciegos, o sea, estaba Jesús con ellos, el que por años habían esperado y no lo podían ver. Por eso les dice guías ciegos. También Jesús les habla en Juan 9, verso 39, les dice, Jesús les afirma, para esto he venido, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O sea, las personas que vienen y reconocen que necesitan un Salvador, se les abren los ojos. Pero las personas que tienen palabra, tienen conocimiento y no reconocen, a veces están en pecado y no lo aceptan, sabiendo que la gracia del Señor puede cobijar cualquier pecado. A veces es más fácil uno pararse con el orgullo de Satanás, decir no y no aceptarlo para recibir salvación, para recibir perdón. Entonces esa ceguera espiritual, el Señor le dijo, mire, para los que creen que ven, sean enceguecidos. Por eso en otra ocasión les dijo, mire, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Cuando le dijeron los fariseos, porque Jesús sanó a otro ciego, entonces le dijeron, ¿usted cree que también somos ciegos? Le dijo, vea, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero porque ustedes ven, porque ustedes conocen las Escrituras, saben que yo soy el Hijo de Dios, por eso ustedes van a tener condenación, porque sabiéndolo no proceden a buscar el arrepentimiento. Entonces note cómo la ceguera espiritual puede ser un obstáculo para la conversión y la redención de nosotros como hijos de Dios. La ceguera espiritual se convierte en eso, en un obstáculo que no nos permite aceptar la verdad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con estos dos hombres para que su fe fuera recompensada? Número uno, quiero que miremos qué pasó con ellos. Seguimos la historia. Jesús no les respondió inmediatamente primero. ¿Cuánto tiempo siguieron a Jesús? 2 cuadras, 3 cuadras, no se sabe, pero llegaron a la casa donde estaba Jesús. Ahora, si nosotros miramos, Jesucristo aquí no les dio la respuesta de inmediato. En el caso de Bartimeo, recuerdan el ciego que estaba junto al camino y oyó hablar de Jesús y gritaba, Jesús, también gritaba así, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y la gente, cállese, cállese. Pero él gritaba más, entonces Jesús se detuvo y le dice, llámenlo,
¿qué quiere? O sea, note que ahí no le hizo esperar mucho tiempo, ahí fue de inmediato, ¿cierto? Entonces vemos que Jesús a estos no les respondió inmediatamente. Jesús hizo que ellos le siguieran por más tiempo y no se fastidió de la gritería que traía. Porque note que en el caso de Bartimeo dice, Señor, daba grandes voces detrás de él. O sea, era tan alta la voz con que gritaba que aunque la multitud hablaba, Jesús escuchaba ese ruido. Y en este caso, Jesús no se incomodó, no les respondió inmediatamente, sino que tampoco les habló en el camino. No dice la Biblia que él se fue charlando con ellos, de pronto como los dos discípulos que iban camino a Emaús, que él iba caminando y iba hablando. En ese caso tampoco el Señor les mandó llamar. Jesús quería darles algo más que la sanidad física. En este caso quería darles algo más que ¿qué? Que la sanidad física, donde los sane físicamente, listo, ya se van. Pero ese trayecto donde ellos caminaron, Jesús, hijo de David, nada, y ellos sabían porque no se rindieron. Ay, no, él no es el hijo de David, porque no es el que no responde. Y no se cansaron, ay, sí veo tanto que dice que predica el amor y no nos escucha. Note que Jesús quería darles algo más que solamente la sanidad física. Él quiere darme a mí algo más que una bendición material. Por eso a veces me pone a esperar un tiempo. Por eso a veces no me responde de inmediato. Miren, Isaías 45, en el verso 15, habla de que muchas veces Él se esconde para ser hallado de los que le buscan. Isaías 45, 15. También en Isaías capítulo 54, en el verso 7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. O sea, aunque parezca que por un tiempo, ahí sí, como dice la canción, me siento olvidado como si no me vieras. Él sí me ve, pero Él me quiere dar algo más. Y en ese trayecto de espera, Dios está obrando en nuestros corazones. Uno a veces no lo comprende. El día que usted tenga la bendición lo entenderá. Hay cosas que Dios nos da, uno la pide hoy y se demora un tiempo, pero es que hay un proceso en el que Dios está trabajando. Él no desperdicia ninguna oportunidad para formarnos a nosotros como sus hijos. Así que a veces la gente quiere que el Señor le responda de inmediato. Y dice la Biblia en el Salmo 145, en el verso 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Así no le responda de una. Pero hay algo que me impacta, dice, a los que le invocan de veras. O sea que hay algunos que le invocan de mentiras. Si aquí dice que le invocan de veras, pues debe ser que hay algunos que le invocan solo por una necesidad física. La obtienen y ya. Ahora uno en los años de ministerio, por ejemplo, uno a veces ve casos donde hay un problema en una familia, en una relación de pareja, y entonces uno empieza a buscar el que ayuna y ayuna juicioso o ella por unos días, y cuando no ve que viene la respuesta inmediata se cansa. Entonces hay gente que no invoca a Dios de veras, porque dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Cuántos invocamos el nombre de Dios? O sea, Él está cercano a nosotros. El hecho de que no nos haya dado ya lo que necesitamos es porque Él tiene una idea mejor. Él está aprovechando para formar algo en nosotros, porque el día que Dios te bendiga y estés en la cúspide, el enemigo no te va a tumbar de allá porque pasaste el proceso. Si usted mira el caso de Saúl le dieron todo de inmediato y también lo perdió tan rápido como lo recibió. En cambio, David fue tratado, formado por allá en el desierto cuidando ovejas, y allá adoraba. Nadie lo veía, pero allá él estaba. Mire cuánta gente se carga, ay, porque yo quiero ser de la alabanza, y porque de inmediato no lo ponen, ya ni quieren volver. Entonces, ¿qué era lo que quería? Y alguien dijo, mire, la adoración en una persona empieza cuando termina aquí la música y usted sale para la calle. Allá es donde está la adoración. Cuando nos quieren sacar de quicio, cuando alguien nos presiona demasiado, ahí es cuando adoramos a Dios. Esta mañana el Señor me traía la palabra, dice que si Cristo fuera levantado
a todos atraerá hacia Él. ¿Y en dónde va a ser levantado Cristo en este tiempo si no es en nuestras vidas? Que la gente vea a Jesús y entonces vendrán a Él. Pero si nosotros lo escondemos con nuestras malas acciones, con esa impaciencia a veces de no recibir ya las cosas, empezamos a declarar lo contrario, pues no van a ver a Cristo. Pero cuando una persona, mire, ¿cuántos comunistas se convirtieron? Cuando ellos mataban a cristianos y veían que antes de morir esos cristianos oraban por ellos y le decían: Señor, ten misericordia. Usted sabe que el primer hombre que escribió la Biblia en el idioma inglés fue quemado por el rey de esa época, y antes de morir él gritó: Señor, ten misericordia del rey de Inglaterra. Pocos meses después este hombre se convierte y es el que empieza a hacer que la Biblia circule en Inglaterra. Entonces uno dice, muchas veces Cristo, si no es levantado en nuestras vidas, por eso permanece en nuestras familias ocultas. Y a veces esos momentos que uno, Señor, ¿por qué no se convierte? Y Dios mío, y uno está siendo formado en el carácter con los más cercanos, ¿sí o no? Pero si Cristo es levantado, ellos vendrán a Él. Entonces vemos que lo primero que hizo Jesús en este caso, y les quería dar una recompensa, fue que no les respondió inmediatamente. Dígale a su vecino: ya entiendo. No me respondió inmediatamente, sino poco a poco, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno, Señor, quítame, por ejemplo, este temor, y usted ve que no se le quita de una, entonces trata de hacer las cosas como que lo vuelve a sentir, pero usted vuelve a perseverar, a insistir, y poco a poco se va yendo hasta que llega un día en que usted dice: soy libre totalmente. Lo segundo, Jesús logró que lo buscaran en la casa. O sea, Él los llevó, se fue caminando, y si de verdad querían el milagro, lo persiguieron ¿hasta dónde? Hasta la casa. Mateo 9:28 dice: y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Crees que puedo, creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Jesús no los atendió en público en este caso. O sea, note cómo la multiforme gracia de Dios a veces obra de maneras que uno no puede entender. Note que a la mujer del flujo de sangre la atendió en público. No le dijo: venga, porque en esa época, mira, eso que ella estaba padeciendo era algo terrible. O sea, al público eso era una vergüenza, y Jesús la atendió en público. A la hija de Jairo, a Jairo, que también estaba ahí detrás de él, note cómo el Señor lo llevó a la casa de Jairo, y allí había mucha gente, sacó a unos y dejó a otros, y allí hizo el milagro. Note que en este caso Jesús tampoco los atendió en público, sino que los llevó para que ellos fueran hasta la casa. Así que a veces Dios necesita tenernos a solas. Hay momentos en que Dios necesita que nosotros nos apartemos para Él. Por eso, en el lugar de oración es el lugar del quebrantamiento. ¿Cuántos se quebrantan cuando oran? ¿Sí o no? Es un lugar donde usted, mire, y algo que uno debe entender: si hay algo a lo cual el diablo le teme, es a un hombre de rodillas, a una persona que se arrodilla: Señor, aquí estoy, necesito de ti. Cuando uno cae de rodillas, que de pronto usted tiene una presión en el hogar y su carne quiere gritar y decir lo que no, pero vas al cuarto y te arrodillas: Señor, ayúdame a no explotar, Señor, yo no quiero ser un mal testimonio para mis hijos, yo no quiero, Señor, darle gusto al enemigo. Y el diablo tiembla ante un hombre que se arrodilla. Note cómo aquí Jesús lo lleva, porque hay momentos en que Dios nos quiere que estemos a solas. Mateo 6:6, Jesús dijo: mire, cuando ustedes vayan a buscar a Dios, a su presencia, ¿qué hacen? Cierren la puerta, entren al cuarto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuándo vas a dar el testimonio? Diga: en público. Ahí voy a contar lo que Dios hizo. Pero ¿dónde uno lo conquista? En las rodillas, allí donde nadie lo vea, a solas. Entonces Jesús les dijo: mire, cierra la puerta, entra a tu cuarto, habla con tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará en público, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces ahí en este caso vemos que Dios se lo llevó.
Les empezó a caminar y ellos lo siguieron hasta que llegaron a su casa. Jesús quería que ellos tuviesen un encuentro personal. Y esa es una de las razones por las cuales a veces no tenemos respuestas de inmediato. Porque Él quiere darnos más que algo físico, quiere que nos encontremos con Él. Quiere darnos más que algo físico, sino quiere que nosotros nos aseguremos en Él para la salvación. Y es ahí cuando uno entra en el lugar secreto. Dice la Biblia que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo uno hace esto? Mire, por lo menos lo que vamos a hacer de orar por las personas con lista en mano, y nos ponemos de acuerdo, ya sea con el cónyuge, todos. Ay, con 2 es suficiente, dijo Jesús, 2, si se ponen de acuerdo. Entonces empiezan a orar, ya sea por un familiar, por un vecino, por alguien que tiene una necesidad. Uno empieza a orar y nos empezamos a acercar a Jesús. Vamos a ver la recompensa en público cuando veamos hogares restaurados, gente que Dios libera de las drogas, gente que Dios trae a la luz y que ellos ahora pueden tener una vida diferente. Entonces lo segundo que vimos es que Jesús logró que lo buscaran en casa. ¿Cuántos oramos en casa? ¿Cierto? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en casa, porque muchas veces yo veo que en las iglesias, en algunos lugares, la gente solo busca a Dios el domingo. O sea, solo leen la Biblia el domingo, la desempolvan el domingo. Bueno, ahora ni la desempolvan porque ahora es celular, ¿cierto? Pero antes algunos, Salmo 91 y las hojas amarillas. Pero ¿cuánto tiempo yo busco a Jesús en casa? Entonces usted debe apartar un tiempo para Él, porque note que este milagro el Señor lo hizo cuando también logró atraerlos hacia su casa, que logró tenerlos ahí. Y lo tercero, Jesús tiene una pregunta para cada persona que le busca. Veamos nuevamente Mateo 9, el 28 y 29. Y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Cuál es tu necesidad? Yo me pongo a mirar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles, ellos empezaron a predicar, a contar lo que Jesús había hecho. Dice que ellos empiezan a ganar tantas personas y uno se pone a mirar cuál era el mensaje que daban, qué era lo que predicaban. Usted ha mirado las predicaciones del apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles, y ellos realmente lo que hablaban era de Cristo resucitado, que Cristo había sido enviado por el Padre, pero que los judíos, los que estaban ahí, los gobernantes de este siglo, lo habían matado, pero que Cristo había sido resucitado por el Padre y ahora daba vida a todos aquellos que se acercaran a Él. Entonces la gente, dice, se compungía de corazón, reconocían, sí, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y entonces ellos decían que se arrepientan, que se conviertan, que confiesen sus pecados, y dicen, muchos venían a Él. Entonces, ¿cuál es la primera necesidad que uno tiene cuando viene a Jesús? Yo creo que la primera necesidad de algunos es, Señor, límpiame. Señor, que yo recobre la vista. Tal vez el diablo me ha enceguecido, me ha puesto que la pornografía no es pecado, que las mentiras no son pecado, que la pereza no es pecado. ¿Usted sabía que la pereza es un pecado? Que las mentiras son pecado y cosas. Entonces el enemigo empieza que uno, con los años, uno empiece como que a ser más liviano. Y creo que las primeras cosas, lo primero que uno necesita al venir a Jesús, Señor, dame un corazón puro. Señor, dame un corazón limpio. Porque si yo tengo un corazón limpio y yo puedo ver el pecado con tus ojos, me alejo de él. Si yo no veo el pecado con los ojos de Dios, lo veo normal. ¿Qué más da? Eso es normal, eso, la gente dice así, eso es normal, todo el mundo lo hace. Pero si te mueres y pasas a una eternidad sin haber limpiado tu corazón, te vas a arrepentir y ya es demasiado tarde. Amén. Porque ya no hay nada que hacer. La gente que ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte lo han visto. Hay un médico que en 1973 se convirtió, era un cardiólogo, escribe un libro que se llama Más allá de las puertas de la muerte, y él era ateo,
pero en su trabajo el Señor lo usó para hacer que tantas personas regresaran después de un paro cardíaco. Y él dice que la mayoría de ellos llegaban con una cara, con los ojos desorbitados, una cara aterradora, diciéndole: no me dejes volver a ese horrible lugar. Y él era solo un médico ateo, pero esta situación tan repetitiva que Dios le permitió vivir lo llevó a él a ser un hombre de fe, a convertirse en un hombre de verdad. Porque muchas veces el diablo pone una ceguera para que no veamos el pecado con los ojos de Dios. Dice una psicóloga que murió y después de ella tener la oportunidad, dice: la muerte no existe. No existe. O sea, cuando uno cree que se murió y que quedó el cuerpo ahí, uno está más vivo que nunca, más consciente. Es más real, o sea, uno ve la realidad como realmente es. Entonces, una de las cosas que hoy que necesito decirle: Señor, por favor, quita toda ceguera espiritual. Amén. Es lo primero que el Señor quiere hacer. Ahora, lo que nosotros necesitamos para recibir un milagro es la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Creer que Él lo puede hacer? Eso creyeron ellos. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí, Señor. Porque muchas veces nos pasa que uno con la boca dice que sí, pero con la mente no cree. Han tenido esas luchas. Yo me acuerdo que en mi vida cristiana, en los primeros años, yo decía: pero ¿cómo hace uno para tener fe? O sea, ¿de dónde la saca, no? Y uno escuchaba a otros pero yo me decía: Dios mío, ¿pero cómo? Y con el tiempo uno va aprendiendo que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Note que en estos tiempos que estamos viviendo en la historia de la humanidad, mire, no solamente es en uno, en otro país, en todos los países se están viviendo momentos difíciles. En este nunca se había vivido. Bueno, en 1983 hubo algo así parecido, donde hubo también una situación con los inmigrantes. Pero hoy en día uno mira noticias y estamos mirando cosas que si nos ponemos a mirar una y otra vez, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Empieza uno a sentirse que tambalea. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo tienes fe? Antes de ponerse a mirar noticias, lea la palabra de Dios. Un día vamos a ganarnos 63,000, regálanos 63,000 para llenar ese bendito estadio. ¿Qué tantos son para ti, Señor? Entonces uno note que si no ejercita ese músculo y no empezamos, al menos vamos a ganarnos 7, pues como que vamos a estar así tiesos. No, mejor me rindo, ya no quiero. Pero si nosotros ejercitamos la fe va a crecer. Un día tú vas a tener 100, 144, un día vas a decir: Señor, lo hicimos. Vamos a hacer que Cristo sea glorificado en esta ciudad. Vamos a bendecir esta ciudad, vamos a bendecir los hogares. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empecemos a orar por 7. Empieza. Y cuando tú ves, funcionó. Mire, la otra vez yo tengo uno de mis sobrinos que es de producción en Barranca. Yo me acuerdo que un día hicimos lo que se llama el más grande amor, ¿no? Que íbamos a las calles, llevamos unas bombitas y entonces nos le acercamos a la gente. Eso fue una cosa impresionante y mucha gente me decía: tita, funciona. Él me decía: funciona, la gente nos escucha, la gente quiere. Y esa emoción con que llegaron más de uno, vieron que sí daba resultado, porque a veces más es el temor de uno, ¿no? Uy, no, a veces nos volvemos tan sabios de que no le predicamos a nadie. No, porque es que espere el momento, pero ¿cuándo va a ser el momento? Entonces, nosotros vamos a ejercitar la fe. Ahora, ¿crees que el Señor te puede conceder lo que tú le estás pidiendo? Porque Él le preguntó a ellos: ¿creen que puedo hacer eso? Y el Señor quiere suplir nuestra necesidad. En lo que tú necesites, tal vez: Señor, yo necesito una casa. Aquí necesito una casa propia, Señor, yo no quiero seguir pagando renta y no tener nada. Entonces tú empiezas a orar. Tú le dices: Señor, necesito un empleo fijo. Empiezas a orar. ¿Crees que lo puedo hacer? No, sí. Ahora, pregúntele: Señor, ¿cuál es tu necesidad? Le hemos preguntado al Señor: ¿cuál es tu necesidad? Los padres que tienen hijos grandes saben que a veces cómo duele cuando un hijo solo está pensando que el amor va en una dirección, ¿no? Entonces, en la dirección de que mi papá me tiene que entender, mi mamá me tiene que entender, me tienen que dar. Pero ¿cuántas veces el hijo se acerca y le dice: papito, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas?
Por ejemplo, mi mamá nos enseñó, y eso fue algo que se hizo en nuestra casa costumbre. Llegaba mi papá, papito, ¿qué quiere? Entonces uno lo atendía, le servía, ¿qué necesita? Que empezamos a ganar dinero, muy niños, y uno llegaba, mire papito, para que te compres algo. Bueno, yo de una vez le dije que para que compre cigarrillos, pero porque no éramos cristianos, ¿no? Eso nunca lo debía decir, pero bueno, era porque era lo que nos habían enseñado. Entonces uno ganaba y uno era, ¿qué necesita? Como ese deseo de comprarle algo, de regalarle algo, ¿sí? El amor hacia Dios también va en dos direcciones. Una es que Dios me ama, pero qué lindo es que usted se acerque y le diga, papito Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque para Dios no es difícil darle lo que nosotros necesitamos, pero Él también necesita ser amado, porque Él tiene sentimientos. Entonces, ¿qué tal si nosotros hoy le decimos, Señor, vamos a presentar nuestras peticiones? ¿Quiénes tienen hoy una petición? ¿Creen que Jesús la puede suplir? La palabra de Dios dice, y todo lo que pidieres orando al Padre en mi nombre en el nombre de Jesús, vendrá. Entonces, ¿crees que puede Dios cambiar a tus hijos? ¿Cree que Dios puede hacer un milagro y regalarme 7 personas donde podamos llevarlas a una casa, orar por ellas, bendecirlos y que ellos conozcan a Jesús? Amén. Creemos entonces que Él puede hacer lo que le estamos pidiendo. Si alguien tiene una enfermedad, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Amén. Entonces hoy vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, a mí me impacta algo que está en el libro de Apocalipsis, volviendo al tema de la ceguera espiritual, cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer y vamos a cerrar con para orar. El Señor le dijo a la iglesia, no era para el mundo. Y 2 cosas debemos aprender cuando vienen los mensajes a las 7 iglesias, es que Dios no las desecha. A todas les muestra que tenían que cambiar algo, que había algo malo, pero nunca les dice ya, les cierro la puerta. No, al contrario, les da el chance de que ellos se arrepientan. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El verso 15, Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Note cómo le iba, estaba viendo bien esa iglesia, ¿no? Tenían abundancia, tenían de todo. Dice, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unjas, mire, póngase la mano en los ojos, unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escuchen, cuando el Señor le habló a esta iglesia, nosotros siempre damos esta cita para los no cristianos, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ¿a quién estaba hablando el Señor? A una iglesia. ¿Cómo te puedo bendecir si te crees rico? Y si hay algo que nos enceguece a nosotros espiritualmente, es la soberbia. La soberbia no nos deja ver. Mire, por eso el Señor le dijo, vea, tú te crees rico, crees que tienes de todo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecirte si tú crees que no necesitas de mí? Porque le estaba diciendo, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero si nosotros reconocemos, Señor, queremos tener una vida equilibrada, porque Dios quiere bendecirnos en lo material, pero no quiere que eso nos enceguezca para apartarnos. Que le busquemos a Él de veras, que cuando tú seas rico financieramente, que puedas decir, no, pues ya tengo abundancia de todo, que eso no te aparte del Señor. Acuérdese de este día, que llega un momento en que Dios te bendice con tantos contratos, con empleo, te da gracia, que eso no sea una razón para llenarse de soberbia, como le pasó a la iglesia de la Odisea. Y entonces el Señor le dijo, mira, yo estoy a la puerta y ya. O sea, hoy está tocando a nuestro corazón. Si hay algo que tú necesites cambiar, hoy puedes decirle, Señor, ayuda.
Ayúdame, no hay necesidad de tapar el pecado, porque la gracia del Señor es suficiente. Y si uno lo confiesa, cualquiera que sea, Dios lo perdona. O sea, ¿para qué excusar? No es como cuando el hijo, usted le está diciendo, mi amor, hiciste tal cosa. Vea, usted no va a matar a su hijo por lo que hizo. Usted quiere que él reconozca, porque quiere formar en él una persona íntegra, alguien de bien. Y si se empecina en negar y dice que no, aunque tú sabes que sí lo hizo. O sea, tú no le estás queriendo confesar para humillarlo, porque tú sabes el daño que él se va a hacer a lo largo de la vida si no aprende a decir la verdad. Es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. A Él no le escandaliza ningún pecado que hayamos cometido. Lo que le duele es que no seamos capaces de confesar y decirle, Señor, ayúdame. Mire cuántos hombres en esta nación están presos, esclavos de la pornografía, y han destruido hogares. Y si se acercaran a Dios con humildad, Señor, no puedo solo, ayúdame. El Señor quita todo vicio de nuestro corazón y nuestra mente. Él lo quita porque Él es Dios. Y tapándolo no logramos nada. Confesándolo nosotros podemos tener libertad. Así como estos andaron a la pata de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y llegó un momento en que el Señor los liberó. Pero no solamente les dio la sanidad física, sino los enseñó a ellos a depender, a perseverar, a buscar, a tener un encuentro con Él. Entonces vamos hoy a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que ahí donde estés, tú vas a cerrar tus ojitos.